Una noche de julio reciente, durante este año, los telescopios de 3 continentes captaron algo que no debería estar ahí. Un punto de luz moviéndose entre las estrellas, pero viniendo desde afuera, desde el vacío entre los sistemas solares. Los astrónomos revisaron los datos 1, 2, 3 veces. No era un error. Era real. Y cuando comenzaron a estudiar este visitante, cada nueva observación traía más preguntas que respuestas. Este objeto desafiaba las leyes que conocemos. Se movía de formas que la gravedad sola no puede explicar. Brillaba con una cola que apuntaba en la dirección equivocada. Y su composición química era tan extraña que algunos científicos empezaron a susurrar una palabra que nunca se pronuncia a la ligera en astronomía: artificial. Lo llamaron 3 y Atlas. Y esta es su historia. Para entender por qué este descubrimiento sacudió a la comunidad científica, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Imagínate el espacio como un océano gigantesco. Durante años, los científicos sospecharon que en ese océano debían existir viajeros, rocas y hielo flotando entre las estrellas. Nuestro sistema solar no es especial. Si nosotros tenemos rocas espaciales y cometas helados dando vueltas alrededor del Sol, otras estrellas también deben tenerlos. Y de vez en cuando, algunos de esos objetos deberían escapar de sus hogares y vagar por la galaxia como botellas en el mar. La teoría era sólida, pero nadie había visto uno. Hasta hace apenas 8 años. En octubre de 2017, un telescopio en las islas del Pacífico detectó un objeto que se movía demasiado rápido. Su velocidad era tan alta que la gravedad del Sol no podía retenerlo. Venía de afuera y se iba de regreso al espacio entre las estrellas. Lo llamaron con un nombre del lugar donde lo descubrieron, que significa algo así como el explorador que llega primero desde lejos. Y desde el momento en que los científicos empezaron a estudiarlo, este primer visitante se comportó de manera muy extraña. Primero, su forma. Los cálculos sugerían que era extremadamente alargado, como un cigarro enorme o tal vez como un disco plano girando. Ninguna roca espacial o cometa conocido tiene esa forma tan rara. Segundo, no tenía cola visible. Los cometas desarrollan esas colas hermosas cuando se acercan al Sol porque el hielo en su superficie se evapora con el calor. Pero este objeto no mostraba signos de eso. Tercero, y esto es lo más raro, su camino cambió ligeramente de una manera que la gravedad sola no podía explicar. Se aceleró al alejarse del Sol como si algo lo estuviera empujando. Los cometas hacen esto todo el tiempo. Cuando el hielo se evapora, sale disparado como el gas de un aerosol, y eso empuja al cometa en diferentes direcciones. Pero este objeto no tenía cola, no había evidencia de que estuviera soltando nada. Entonces, ¿qué lo estaba empujando? Algunos científicos dijeron que tal vez estaba soltando un gas invisible que no dejaba rastro. Otros sugirieron que quizás era tan liviano y plano que la luz del Sol lo empujaba como el viento empuja una vela. Y unos pocos, muy pocos, se atrevieron a sugerir algo más radical. Tal vez no era natural en absoluto. Esa sugerencia vino principalmente de un profesor de una universidad muy famosa en Estados Unidos. Él argumentó que si aceptamos que pueden existir civilizaciones con tecnología en otros lugares de la galaxia, entonces deberíamos estar abiertos a la posibilidad de encontrar sus cosas. Una nave espacial diseñada como una vela que usa la luz del Sol para moverse explicaría perfectamente el comportamiento de este primer visitante. La comunidad científica reaccionó con mucho escepticismo. No porque la idea fuera imposible, sino porque las explicaciones naturales, aunque imperfectas, todavía eran más probables. En ciencia, hay un principio simple: si una explicación normal puede funcionar, prefiere esa antes de inventar algo extraordinario. Pero este primer visitante dejó muchas preguntas sin responder. Para cuando los astrónomos se dieron cuenta de lo extraño que era, ya estaba demasiado lejos para estudiarlo bien. Se perdió en la oscuridad del espacio, llevándose sus secretos consigo. Y durante años, los científicos esperaron el próximo visitante con el corazón en la mano. En agosto de 2019,
Llegó el segundo. Un astrónomo aficionado, un hombre que construye telescopios en su casa como pasatiempo, descubrió un cometa que claramente venía del espacio entre las estrellas. Y este se comportó exactamente como se esperaría. Tenía una cola hermosa y brillante. Su composición era similar a la de los cometas normales. Su trayectoria seguía perfectamente las leyes de la gravedad con el empujón adicional del gas que expulsaba. Era, en todos los sentidos, normal. Y eso fue maravilloso. Confirmó que los visitantes de otros sistemas solares existen y que la mayoría probablemente son bastante comunes y corrientes. Pero también hizo que el primer visitante pareciera aún más extraño. ¿Por qué el primero fue tan raro y el segundo tan normal? Los astrónomos empezaron a preguntarse si el primero fue la excepción o la regla. Y entonces, en julio de este año, llegó 3 y Atlas. Los primeros reportes fueron rutinarios. Un objeto en una trayectoria que mostraba que venía del espacio entre las estrellas y que no estaba atado al Sol. Pero cuando los telescopios más grandes del mundo comenzaron a enfocarse en él, las cosas se pusieron muy raras muy rápido. Lo primero que notaron fue la cola. Los cometas tienen colas porque el viento solar, ese flujo constante de partículas que sale del Sol, empuja el gas y el polvo que suelta el cometa. Esto hace que la cola siempre apunte lejos del Sol, sin importar hacia dónde se mueva el cometa. Es una de las reglas más básicas y consistentes. Como el humo de una fogata que siempre sube. Pero este visitante tenía su cola apuntando hacia el Sol. No en un ángulo raro. No ligeramente desviada. Directamente hacia el Sol. Esto no debería ser posible. Era como ver el humo de una fogata cayendo hacia el fuego en lugar de subir. Los astrónomos verificaron y volvieron a verificar. Tal vez era un truco visual causado por el ángulo desde el cual lo estábamos viendo. Pero no. Desde múltiples lugares en la Tierra, desde diferentes telescopios, todos veían lo mismo. La cola apuntaba hacia el Sol. Esto sugería que había alguna fuerza empujando el material hacia el Sol, algo más fuerte que el viento solar empujando hacia afuera. Pero, ¿qué fuerza podría hacer eso? Era un misterio completo. Luego estaba el problema del movimiento. Como el primer visitante, este objeto mostró signos de aceleración que no podía explicarse solo con la gravedad. Se estaba moviendo de maneras que la gravedad del Sol y los planetas no podían explicar completamente. Algo lo estaba empujando. En los cometas normales, esto es fácil de explicar. El gas que se evapora actúa como un cohete diminuto. Pero la cantidad de empuje que mostraba no coincidía bien con la cantidad de material que parecía estar soltando. Era como si hubiera un motor invisible haciendo ajustes a su camino. Los científicos calcularon diferentes modelos en sus computadoras. Tal vez la superficie del objeto era muy brillante y reflejaba tanta luz que eso lo empujaba. Tal vez estaba soltando gas de maneras que no podíamos detectar. Tal vez giraba de una forma tan extraña que creaba efectos raros. Pero cada modelo tenía problemas. Cada explicación requería suponer condiciones muy específicas y bastante improbables. Y luego llegaron los análisis de luz. Cuando descompones la luz que viene de un objeto en el espacio, puedes ver líneas específicas que te dicen que elementos químicos están presentes. Es como una huella digital química única. Y la huella de 3 y Atlas era profundamente extraña. Estaba dominada por dióxido de carbono, el mismo gas que exhalamos cuando respiramos. Eso en sí mismo no es tan raro en cometas, pero la cantidad era mucho mayor de lo esperado. Y había algo más. Detectaron níquel en cantidades importantes. Pero no había hierro. Esto es muy, muy raro. En el universo, el níquel y el hierro casi siempre van juntos. Se forman juntos en las estrellas, se encuentran juntos en las rocas espaciales, están juntos en los planetas rocosos como la Tierra. La proporción entre ellos es bastante consistente en todo el sistema solar, y hasta donde sabemos, en otros sistemas también. Es uno de esos patrones universales. Pero aquí teníamos un objeto con níquel y sin hierro,
o al menos con mucho menos hierro del que debería tener. ¿Cómo es posible eso? En la naturaleza, hay muy pocos procesos que pueden separar el níquel del hierro. Tal vez algunos procesos geológicos extremos, pero nada que esperarías encontrar en un cometa normal. Los cometas son, esencialmente, bolas sucias de nieve espacial. Son escombros sobrantes de cuando se forman los planetas. Ninguno debería tener esta química tan desequilibrada, a menos que algo, o alguien, los haya procesado. A menos que este objeto no sea simplemente un trozo de roca y hielo que fue expulsado de algún sistema lejano, sino algo más complejo. Comparar este tercer visitante con el primero se volvió inevitable. Ambos mostraron aceleraciones extrañas. Ambos tenían propiedades que no encajaban con los modelos normales. Ambos eran visitantes de otros sistemas solares. Pero también había diferencias importantes. El primero no mostró ninguna cola visible. Este tercero tenía una cola, aunque muy extraña. El primero parecía ser muy brillante y reflectante. Este tenía un brillo diferente, más consistente con una superficie helada. Y sus formas probablemente eran diferentes, aunque en ambos casos había mucha incertidumbre porque están muy lejos para ver detalles. Pero las similitudes eran lo suficientemente fuertes como para que los astrónomos comenzaran a preguntarse, ¿estamos viendo una nueva clase de objeto? ¿Hay algo sobre los visitantes de otros sistemas solares, o al menos algunos de ellos, que los hace fundamentalmente diferentes de los objetos que se forman en nuestro propio sistema? Después de todo, estos visitantes han pasado millones o miles de millones de años viajando a través del espacio entre las estrellas, expuestos a la radiación del cosmos, a temperaturas tan frías que nada en la Tierra se les acerca, a condiciones que ningún objeto en nuestro sistema solar experimenta de manera continua. Tal vez eso cambia su naturaleza de maneras que no entendemos. O tal vez, solo tal vez, algunos de estos objetos no son completamente naturales. Esta es la idea que algunos científicos han seguido defendiendo. El profesor que mencioné antes fundó un proyecto dedicado a buscar evidencia de tecnología de otras civilizaciones. Su argumento es simple: si civilizaciones con tecnología existen en otros lugares, y si han existido durante mucho tiempo, entonces el espacio entre las estrellas podría estar lleno de sus cosas. Naves, sondas, basura tecnológica. Y estadísticamente, deberíamos encontrar algunos de estos objetos eventualmente. ¿Por qué no ahora? La respuesta de la mayoría de los científicos es igualmente simple, porque las explicaciones naturales, aunque difíciles, todavía son más probables. El universo es extraño. La naturaleza es capaz de producir cosas que desafían nuestras expectativas. Antes de concluir que algo es artificial, necesitamos estar absolutamente seguros de que no hay ninguna explicación natural posible. Y todavía no hemos llegado a ese punto con TRES y Atlas o con el primer visitante. Pero la discusión es valiosa. Nos obliga a pensar cuidadosamente sobre qué tipo de evidencia necesitaríamos para concluir que algo es artificial. ¿Qué buscarías? Una señal de radio sería definitiva, pero ninguno de estos visitantes ha emitido ninguna. Una forma geométrica perfecta sería convincente, pero ambos objetos están demasiado lejos para ver ese nivel de detalle. Un camino que muestre maniobras inteligentes, como cambios de dirección deliberados, sería muy sugerente, pero las aceleraciones que vemos podrían ser naturales. Entonces, ¿cómo decidimos? Los científicos usan un principio simple. Entre múltiples explicaciones, la más sencilla suele ser la correcta. Pero sencilla no significa fácil de entender. Significa la explicación que requiere la menor cantidad de cosas nuevas que tengamos que inventar. Una nave de otra civilización requiere muchas suposiciones enormes, que existe vida inteligente en otro lugar, que desarrolló tecnología espacial, que decidió enviar naves por la galaxia, que una de esas naves pasó por nuestro sistema solar justo cuando teníamos telescopios para detectarla. Eso es un montón de suposiciones. Una explicación natural solo requiere que este visitante sea un tipo de objeto que no hemos visto antes,
formado en condiciones que no comprendemos completamente, comportándose de maneras que desafían nuestros modelos actuales. Eso también requiere suposiciones, pero muchas menos. Y la historia de la astronomía está llena de momentos en que vimos algo extraño, no pudimos explicarlo de inmediato, y luego descubrimos que era un fenómeno natural que simplemente no habíamos imaginado antes. Pero eso no significa que debamos descartar la posibilidad de tecnología de otra civilización por completo. Solo significa que el estándar de evidencia debe ser muy alto. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y hasta ahora, la evidencia es intrigante pero no extraordinaria. Entonces, ¿qué piensan los científicos que realmente es este visitante? Hay varias ideas principales. La primera es que es un cometa de otro sistema solar con una composición y estructura poco común. Tal vez se formó en un sistema muy diferente al nuestro, alrededor de una estrella con una química extraña. Tal vez fue procesado de alguna manera por su entorno, alterando su química superficial. La cola orientada hacia el Sol podría ser el resultado de chorros de gas saliendo de regiones específicas en su superficie, creando una ilusión óptica. La aceleración extraña podría ser causada por la expulsión de gas que no podemos ver directamente. La segunda idea es que es un tipo de objeto completamente nuevo, algo que no encaja en nuestras categorías actuales. Tal vez es un fragmento de un planeta destruido, o un objeto formado en el espacio entre las estrellas a partir de nubes de gas y polvo. Tal vez tiene una estructura interna compleja que afecta cómo interactúa con la luz solar y cómo libera material. Esta idea es atractiva porque explica por qué tanto el primer visitante como este tercero son tan extraños. Simplemente no hemos visto suficientes visitantes de otros sistemas para entender toda la variedad que existe. La tercera idea, la más especulativa, es que es algún tipo de tecnología. Tal vez una sonda diseñada para estudiar sistemas solares, o un fragmento de una nave antigua, o incluso una vela que usa la luz del sol para moverse. Esta idea explica las rarezas más fácilmente. La aceleración es propulsión, la química extraña es manufactura, la cola es algún tipo de emisión de un sistema de control. Pero como hemos discutido, esta idea requiere muchas suposiciones adicionales, y hasta ahora, no hay evidencia directa que la respalde. Hay otra posibilidad que vale la pena considerar. Tal vez estamos viendo estos objetos en momentos específicos que los hacen parecer más extraños de lo que realmente son. Tal vez este visitante acababa de salir de una región más fría del espacio y estaba experimentando cambios rápidos al acercarse al Sol. Tal vez su superficie estaba cubierta de capas de diferentes materiales que se estaban evaporando en secuencia, creando efectos extraños. El momento importa. Si hubiéramos visto el segundo visitante, el normal, en un momento diferente, tal vez también habría parecido raro. Una de las frustraciones más grandes para los astrónomos es que estos objetos pasan muy rápido. Desde el momento en que los detectamos hasta que se alejan demasiado para estudiarlos bien, solo tenemos unas pocas semanas o meses. Con TRES y Atlas, los telescopios de todo el mundo se coordinaron para obtener la mayor cantidad de información posible. Observaciones para rastrear su posición y brillo. Análisis de luz para estudiar su composición química. Observaciones de calor. Búsqueda de cualquier señal de radio. Pero incluso con todos esos esfuerzos, hay limitaciones. No podemos enviar una nave para estudiarlo de cerca. No podemos verlo con la resolución necesaria para distinguir su forma exacta o ver detalles de su superficie. Solo podemos observar desde lejos y hacer lo mejor que podamos. Esto ha llevado a algunos científicos a proponer misiones futuras. Ideas para tener una nave en espera, lista para ser lanzada rápidamente cuando se detecte el próximo visitante. Una misión así podría alcanzar al objeto, volar a su lado, tomar fotografías de alta resolución, analizar su composición directamente, incluso tal vez recoger muestras. Sería extraordinariamente difícil. Los visitantes se mueven muy rápido, y alcanzarlos requeriría una nave increíblemente veloz. Pero técnicamente, es posible. Y lo que podríamos aprender sería inmenso. Por ahora,
Nos quedamos con observaciones desde la distancia y con el trabajo de tratar de encajar las piezas del rompecabezas. Y este visitante sigue siendo un rompecabezas. Cada nueva observación agrega más información, pero también a veces más preguntas. Por ejemplo, observaciones recientes sugirieron que el objeto podría estar girando de una manera poco común, con un giro que cambia con el tiempo. Sí es cierto, eso sugiere que no es un objeto sólido y rígido, sino tal vez algo más fragmentado o con una estructura interna compleja. O tal vez las fuerzas que lo están acelerando también están afectando su rotación. También hay debates sobre su tamaño. Sin conocer qué tan brillante es su superficie, es difícil determinar su tamaño a partir de su brillo. Las estimaciones actuales sugieren que tiene varios cientos de metros de largo, más grande que el primer visitante pero más pequeño que el segundo. Pero esas estimaciones tienen mucha incertidumbre. Y sin conocer su tamaño y densidad exactos, es difícil saber con precisión cómo debería responder a diferentes fuerzas. Una de las cosas más fascinantes de TRES y Atlas es lo que nos dice sobre la población de objetos viajeros en general. Antes de hace 8 años, no sabíamos si veríamos alguno en nuestra vida. Ahora, en solo 8 años, hemos visto 3. Eso sugiere que hay muchos más ahí afuera. Los astrónomos han comenzado a estimar cuántos pasan por nuestro sistema solar cada año. Los números son sorprendentes. Podría haber decenas de miles, o incluso cientos de miles, pasando en cualquier momento dado. La mayoría son demasiado pequeños o demasiado tenues para detectar. Solo vemos los más grandes o los que pasan especialmente cerca del Sol o la Tierra. Esto significa que el espacio entre las estrellas no está vacío. Está lleno de viajeros, rocas y hielo expulsados de otros sistemas, vagando por la galaxia durante millones o miles de millones de años. Algunos fueron lanzados cuando sus sistemas se formaron, escombros sobrantes. Otros fueron expulsados más tarde, tal vez cuando planetas gigantes se movieron y perturbaron las órbitas de objetos más pequeños. Y algunos, tal vez, provienen de sistemas que ya no existen, estrellas que murieron hace mucho tiempo. Cada uno de estos objetos es una cápsula del tiempo. Lleva información sobre el sistema del que proviene. Su composición química refleja la química de su estrella de origen. Su estructura nos dice algo sobre cómo se forman los planetas en diferentes lugares. Y si estudiamos suficientes de ellos, podemos empezar a construir un censo de los tipos de sistemas que existen en nuestra región de la galaxia. Es como arqueología del espacio. En lugar de excavar en la Tierra, excavamos en el cielo, estudiando estos viajeros antiguos que vienen a visitarnos. Pero este visitante no es solo científicamente interesante. También captura la imaginación. Hay algo profundamente emocionante sobre la idea de un visitante de otro sistema solar. Nos recuerda que no estamos aislados. Nuestro Sol y nuestros planetas son solo uno de miles de millones de sistemas en la galaxia. Y de alguna manera, a través del vasto vacío del espacio, estos mensajeros llegan hasta nosotros. No traen mensajes que podamos leer, no hay transmisiones ni marcas de civilización. Pero su simple existencia es un mensaje. Hay otros mundos ahí afuera. La pregunta de si alguno de estos objetos podría ser artificial es fascinante precisamente porque nos obliga a enfrentar nuestras ideas sobre nuestro lugar en el universo. Durante la mayor parte de la historia humana, pensamos que la Tierra era el centro de todo. Luego aprendimos que la Tierra gira alrededor del Sol. Luego aprendimos que el Sol es solo una estrella común entre miles de millones. Luego aprendimos que nuestra galaxia es solo una de miles de millones. En cada paso, el universo resultó ser más grande y nosotros más pequeños de lo que pensábamos. Y sin embargo, hasta ahora, solo conocemos una civilización con tecnología, la nuestra. Si encontráramos evidencia de otra, sería el próximo gran paso. Confirmaría que no estamos solos. Cambiaría fundamentalmente cómo pensamos sobre nosotros mismos. Pero la ausencia de evidencia también es significativa. Hemos estado buscando señales de vida inteligente durante décadas. Hemos escuchado ondas de radio,
buscado señales, examinado estrellas. Y hasta ahora, no hemos encontrado nada definitivo. Esto ha llevado a una pregunta famosa: si la galaxia es tan grande y tan antigua, y si la vida inteligente es posible, entonces, ¿dónde están todos? ¿Por qué no hemos visto evidencia clara de otras civilizaciones? Hay muchas respuestas posibles. Tal vez la vida inteligente es extremadamente rara. Tal vez las civilizaciones con tecnología tienden a destruirse a sí mismas antes de expandirse. Tal vez el espacio es tan grande que las civilizaciones están demasiado separadas para encontrarse. Tal vez las civilizaciones avanzadas no tienen interés en explorar físicamente. O tal vez estamos buscando en los lugares equivocados o de las maneras equivocadas. Tal vez la evidencia está ahí, pero no la reconocemos. Este visitante no resuelve esa pregunta, pero nos da algo concreto para estudiar, algo que podría, potencialmente, ser un objeto de otra civilización. Y eso vale la pena investigar, incluso si la respuesta final es que es natural. Porque el proceso de investigación nos enseña, nos obliga a desarrollar mejores métodos, mejores formas de distinguir lo natural de lo artificial. Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es cómo la ciencia maneja la incertidumbre. A menudo pensamos en la ciencia como un conjunto de hechos definitivos. Pero la ciencia real es mucho más fluida. Es un proceso de hacer preguntas, recopilar información, formular ideas, probar esas ideas, revisar cuando es necesario. La incertidumbre no es una debilidad. Los científicos que estudian este visitante no pretenden tener todas las respuestas. De hecho, están bastante abiertos sobre lo mucho que no saben. Y eso está bien. Eso es ciencia funcionando correctamente. Lo que no está bien es aferrarse a una explicación específica sin evidencia suficiente, o descartar posibilidades sin considerarlas. Y aquí es donde el debate se vuelve interesante. Algunos científicos argumentan que hablar de tecnología de otras civilizaciones es prematuro e irresponsable, que distrae de la ciencia real. Otros argumentan que descartar la posibilidad sin considerarla es tener la mente cerrada. Ambos lados tienen puntos válidos. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Sí, deberíamos considerar la posibilidad, pero debemos hacerlo con rigor. Necesitamos criterios claros para que sería evidencia convincente. Necesitamos descartar todas las explicaciones naturales antes de concluir que algo es artificial. Y necesitamos estar dispuestos a cambiar de opinión cuando llegue nueva información. Mientras tanto, este objeto continúa su viaje a través del sistema solar. En los próximos meses, se alejará cada vez más del Sol, volviéndose más tenue. Eventualmente, desaparecerá de nuestros telescopios, perdiéndose de nuevo en el espacio. Pero a diferencia del primer visitante, esta vez estamos preparados. Los astrónomos están recopilando todos los datos posibles, y esos datos se analizarán durante años. Y la próxima vez que un visitante pase, estaremos aún más preparados. Hay nuevos telescopios en construcción que serán mucho más sensibles. Uno en particular escaneará todo el cielo cada pocas noches, detectando cualquier cosa que se mueva o cambie. Se espera que descubra muchos más visitantes, tal vez varios cada año. Y con más ejemplos para estudiar, comenzaremos a comprender si objetos como el primero y este tercero son raros o comunes. También hay planes para misiones espaciales dedicadas a estudiar visitantes de otros sistemas. Una agencia espacial ha estado explorando ideas para una nave que podría lanzarse rápidamente cuando se detecte un nuevo visitante. La idea es tener todos los sistemas listos, esperando, y luego lanzar en cuestión de semanas. Es un desafío enorme, pero es factible. Y lo que podríamos aprender sería transformador. Imagina lo que podríamos descubrir. Podríamos ver la superficie en detalle, buscar texturas que nos digan cómo se formó. Podríamos medir la composición con precisión, no solo desde la luz, sino analizando directamente su material. Podríamos medir su masa y densidad. Podríamos observar de cerca su actividad,
ver exactamente cómo libera gas y polvo. Y si, por alguna casualidad extraordinaria, resultara ser artificial, lo sabríamos sin dudas. Pero incluso si todos los visitantes resultan ser completamente naturales, su estudio es increíblemente valioso. Nos enseñan sobre la diversidad de sistemas en la galaxia. Nos muestran cómo los materiales se procesan en diferentes ambientes. Nos dan pistas sobre los procesos que expulsan objetos y los envían al espacio. Y nos preparan para el día en que, tal vez, encontremos algo verdaderamente artificial. La historia de este visitante también nos recuerda la importancia de mantener nuestros ojos en el cielo. Durante miles de años, los humanos han mirado hacia arriba y se han preguntado qué hay allá afuera. En las últimas décadas, hemos desarrollado las herramientas para comenzar a responder esas preguntas. Nuestros telescopios pueden ver objetos increíblemente tenues y distantes. Nuestros instrumentos pueden analizar la luz de maneras que revelan secretos. Y todo esto nos permite estudiar visitantes como este con un nivel de detalle que habría sido imposible hace solo unas décadas. Pero las herramientas solo son útiles si las usamos. Y aquí es donde entra la importancia del dinero para la astronomía y la exploración espacial. Estos telescopios, estos programas de búsqueda, estas misiones propuestas, todo requiere recursos. Requiere que la sociedad decida que vale la pena invertir en comprender el universo. Y a veces eso es difícil de justificar. Cuando hay problemas urgentes aquí en la Tierra, ¿por qué gastar dinero estudiando rocas que pasan por el espacio? Es una pregunta justa. La respuesta es que el conocimiento tiene valor en sí mismo. Comprender el universo, nuestro lugar en él, es parte de lo que nos hace humanos. Somos criaturas curiosas. Hacemos preguntas. Buscamos respuestas. Y cada respuesta que encontramos expande nuestra comprensión. Además, la historia muestra que la investigación fundamental a menudo conduce a cosas prácticas que nadie anticipó. Muchas tecnologías que usamos hoy nacieron de investigación que parecía completamente teórica en su momento. Y luego está el valor cultural. Las misiones espaciales, los descubrimientos astronómicos, inspiran, capturan la imaginación de las personas, especialmente de los jóvenes. ¿Cuántos científicos eligieron sus carreras porque se sintieron fascinados por imágenes del espacio? Esa inspiración tiene valor. Motiva a las personas a aprender, a desarrollar habilidades útiles en muchos campos. Y crea una cultura que valora el conocimiento y el pensamiento racional. Volviendo a este visitante, hay algo profundamente humano en nuestra reacción. No es solo curiosidad abstracta. Es también una sensación de asombro. Hay algo emocionante, casi mágico, en la idea de que este objeto ha estado viajando a través del espacio durante quién sabe cuánto tiempo, atravesando distancias que apenas podemos concebir, y luego, por puro azar, su camino se cruzó con el nuestro. Durante un breve momento, compartimos el mismo vecindario. Podemos verlo, estudiarlo, preguntarnos. Y luego se irá. Este encuentro también nos recuerda la escala del universo. La estrella más cercana a nuestro sistema solar está a más de 4 años luz de distancia. Eso significa que incluso viajando a la velocidad de la luz, tardarías más de 4 años en llegar allí. Y este visitante probablemente viene de mucho más lejos. Viajando a velocidades mucho menores, podría haber estado en tránsito durante cientos de miles de años, o incluso millones. Durante todo ese tiempo, estuvo solo en el vacío, en una oscuridad y un frío difícil de imaginar. Sin atmósfera, sin clima, sin cambio. Y ahora, brevemente, está bañado por la luz del sol, calentándose, liberando gases, mostrándonos sus secretos antes de volver a la oscuridad. Hay poesía en eso. Y creo que esa poesía es parte de por qué estas historias resuenan con las personas. No es solo sobre números y ecuaciones. Es sobre nuestro lugar en algo mucho más grande. Es sobre la conexión entre nuestro pequeño rincón y el vasto cosmos. Es sobre la posibilidad, por remota que sea, de que no estemos solos.
Pensemos por un momento en lo que realmente significa estar solo en el universo. Durante toda la historia de la humanidad, hemos estado esencialmente aislados. Sabemos que existimos. Sabemos que la vida es posible porque estamos aquí. Pero no sabemos si ha ocurrido en otro lugar. No sabemos si en este preciso momento, en algún planeta orbitando alguna estrella distante, hay alguien más mirando su cielo nocturno y haciéndose las mismas preguntas que nosotros. La idea es al mismo tiempo emocionante y un poco solitaria. Si encontráramos evidencia definitiva de que existe o existió otra forma de vida inteligente, cambiaría algo fundamental en nosotros. No necesariamente de formas prácticas inmediatas. No estamos hablando de comercio ni de invasiones. Pero cambiaría nuestra perspectiva. Sabríamos con certeza que la vida puede surgir en otros lugares. Que la inteligencia puede evolucionar más de una vez. Que el universo es un lugar aún más rico y complejo de lo que pensamos. Pero también hay algo valioso en la búsqueda misma. El proceso de buscar nos ha llevado a desarrollar nuevas tecnologías, nuevas formas de pensar. Nos ha llevado a estudiar los lugares más extremos de la Tierra, donde la vida persiste contra todo pronóstico. Vida en fuentes termales hirviendo, en el hielo de la Antártida, en las profundidades oscuras del océano donde nunca llega la luz del sol. Cada descubrimiento de vida en condiciones extremas expande nuestra idea de lo que es posible. Y si la vida puede existir en esos lugares aquí, tal vez puede existir en lugares igualmente extremos en otros mundos. Nos ha llevado a explorar otros mundos en nuestro propio sistema solar. Hemos enviado naves a la superficie de Marte, buscando signos de vida pasada o presente. Hemos explorado las lunas heladas de los planetas gigantes, mundos con océanos bajo sus superficies congeladas que podrían albergar vida. Hemos estudiado miles de planetas alrededor de otras estrellas, construyendo un catálogo de mundos que algún día, tal vez, podríamos visitar o al menos estudiar mejor. Este visitante es parte de esa búsqueda más amplia. Incluso si resulta ser una roca completamente normal, bueno, tan normal como puede ser un visitante de otro sistema solar, su estudio contribuye a nuestro conocimiento. Cada dato que recopilamos se suma a nuestra comprensión. Y esa comprensión se construye con el tiempo, pieza por pieza, observación por observación. A veces hay momentos dramáticos en que una sola observación cambia todo. Pero más a menudo, el progreso es gradual, el resultado de muchos pequeños pasos. Y eso está bien. La ciencia no necesita ser dramática para ser valiosa. De hecho, la mayor parte de la ciencia no es dramática en absoluto. Es trabajo cuidadoso y meticuloso. Los titulares hablan de descubrimientos revolucionarios, pero detrás de cada uno hay años o décadas de trabajo menos visible. Y ese trabajo importa. Es la base. Con este visitante, estamos viendo ese proceso en tiempo real. Los primeros reportes fueron emocionantes. Luego vinieron las observaciones detalladas y las rarezas comenzaron a aparecer. Luego vinieron los debates, las diferentes interpretaciones. Y ahora estamos en la fase de análisis cuidadoso, tratando de dar sentido a todo. Eventualmente, llegaremos a un consenso, o al menos a una comprensión más clara. Y luego esperaremos al próximo visitante, armados con lo que aprendimos. Uno de los aspectos más fascinantes es que cada visitante es una muestra de un sistema diferente. Si pudiéramos analizar suficientes de ellos, podríamos comenzar a construir un mapa de las condiciones en otros sistemas. Podríamos aprender si la composición química de nuestro sistema solar es típica o rara. Podríamos aprender qué tan comunes son los diferentes tipos de planetas. Podríamos incluso aprender algo sobre la frecuencia de eventos violentos, como choques entre planetas o estrellas que pasan cerca, que expulsan material al espacio. Este tipo de información sería invaluable para comprender cómo se forman los sistemas en general. Actualmente, la mayor parte de nuestro conocimiento viene del estudio de nuestro propio sistema y de observaciones de discos alrededor de estrellas jóvenes donde están naciendo planetas. Los visitantes agregan otra dimensión.
Son muestras directas de sistemas maduros, objetos formados hace miles de millones de años y preservados en el frío del espacio. Claro, hay desafíos. No sabemos de qué sistema proviene cada objeto. No podemos rastrearlos hacia atrás porque han estado viajando durante demasiado tiempo y han sido desviados por encuentros con otras estrellas. Pero con suficientes ejemplos, podemos comenzar a ver patrones. Y esos patrones nos dirán cosas sobre la galaxia en su conjunto. También vale la pena considerar qué significa este descubrimiento para las futuras generaciones. En unos años, cuando este objeto sea solo un punto de datos en los libros, ¿qué recordaremos de él? ¿Será recordado como el objeto que demostró que algunos visitantes son artificiales? Probablemente no, si somos honestos. ¿Será recordado como el objeto que nos obligó a repensar nuestros modelos? Posiblemente. ¿O será simplemente uno más en una lista creciente de visitantes? Eso también es posible. El veredicto de la historia es impredecible. Pero independientemente de cómo sea recordado específicamente, es parte de una historia más grande, la historia de cómo la humanidad aprendió sobre el universo más allá de nuestro sistema. Durante la mayor parte de la historia, todo lo que podíamos hacer era mirar las estrellas y preguntarnos. No teníamos forma de saber si había planetas alrededor de otras estrellas, si había objetos viajando entre ellas, si había vida. Pero en las últimas décadas, hemos comenzado a responder esas preguntas. Hemos descubierto miles de planetas. Hemos detectado visitantes entre los sistemas. Y aunque todavía no hemos encontrado vida, hemos identificado lugares donde podría existir. Eso es un progreso extraordinario en muy poco tiempo. Y ese progreso continuará. Los telescopios se vuelven más poderosos. Los métodos se vuelven más sensibles. En 50 años, 100 años, ¿qué sabremos? Es difícil de imaginar. Pero si la historia es una guía, será mucho más de lo que sabemos ahora. Y objetos como este son pasos en ese viaje. Hay algo casi filosófico en contemplar un objeto que ha viajado tanto tiempo. Nos recuerda nuestra propia temporalidad. Los humanos vivimos décadas. Las civilizaciones duran siglos o milenios. Pero este objeto ha estado existiendo, viajando, durante mucho más tiempo. Estuvo cruzando la galaxia cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra, tal vez incluso antes de que la Tierra se formara. Y continuará viajando mucho después de que nosotros nos hayamos ido, después de que nuestra civilización haya terminado, después de que el Sol mismo se haya apagado. Eso pone las cosas en perspectiva. Y sin embargo, a pesar de esa perspectiva, o tal vez debido a ella, hay algo profundamente significativo en que estamos aquí, ahora, capaces de observar este objeto. De todas las criaturas que alguna vez han vivido en la Tierra, somos los primeros en tener la capacidad de detectar visitantes de otros sistemas, de analizar su composición, de rastrear sus caminos, de preguntarnos sobre su origen. Somos los primeros en saber con certeza que existen otros sistemas, que la Tierra es un planeta alrededor de una estrella común en una galaxia común. Eso es extraordinario. Vivimos en un momento especial, un momento en que estamos dando los primeros pasos reales hacia comprender nuestro lugar en el cosmos. El caso de Tres y Atlas, con todas sus rarezas y misterios, es un recordatorio de cuánto todavía tenemos que aprender. Y eso es emocionante, no desalentador. Cada misterio es una oportunidad. Cada pregunta sin respuesta es una invitación a buscar más profundo, a pensar más creativamente, a desarrollar mejores herramientas. Y con cada respuesta que encontramos, el universo se vuelve un poco menos misterioso y un poco más comprensible. Pero también, paradójicamente, más maravilloso. Porque lo que aprendemos invariablemente es más extraño y más interesante de lo que habríamos imaginado. Déjame contarte algo sobre cómo realmente funciona el proceso de descubrir estos visitantes. No es como en las películas, donde alguien mira por un telescopio y de repente ve algo sorprendente. Es mucho más metódico. Los telescopios modernos toman miles de imágenes cada noche. Son imágenes digitales,
no muy diferentes a las que tomas con tu teléfono, pero mucho más sensibles y precisas. Cada imagen captura un pedazo del cielo en un momento específico. Y luego, las computadoras comparan las imágenes nuevas con las viejas, buscando cualquier cosa que haya cambiado de posición. La mayoría de las cosas en el cielo no se mueven, al menos no de manera visible en escalas cortas de tiempo. Las estrellas están tan lejos que su movimiento es imperceptible. Pero los objetos en nuestro sistema solar sí se mueven. Los planetas, los asteroides, los cometas. Todos están en órbitas, y desde nuestra perspectiva, se mueven contra el fondo de las estrellas. Entonces, cuando algo se mueve en las imágenes, la computadora lo marca. Y luego los astrónomos humanos revisan esas marcas para ver qué son. La mayoría de las veces, son objetos conocidos. Asteroides que ya han sido catalogados, cometas que ya estamos siguiendo. Pero de vez en cuando, aparece algo nuevo. Y cuando aparece algo nuevo, los astrónomos empiezan a rastrearlo. Toman más imágenes en las noches siguientes para ver cómo se mueve. Y con esas observaciones, calculan su órbita. ¿Está dando vueltas alrededor del Sol? ¿O está simplemente pasando de largo? La mayoría de los objetos nuevos están en órbitas alrededor del Sol. Son asteroides que nadie había notado antes, o cometas de las regiones exteriores del sistema que están haciendo uno de sus raros viajes cerca del Sol. Pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, los cálculos muestran algo diferente. Una órbita que no está cerrada. Una trayectoria que viene de fuera del sistema y sale de nuevo. Y eso es cuando todos se emocionan. Cuando se detectó este visitante, pasó exactamente por ese proceso. Primero fue solo una marca en una imagen. Luego, más observaciones confirmaron que se estaba moviendo. Luego, los cálculos mostraron su trayectoria inusual. Y luego empezó la carrera para estudiarlo antes de que se alejara demasiado. Los astrónomos de todo el mundo recibieron alertas. Los telescopios más grandes cambiaron sus planes de observación para enfocarse en este nuevo objetivo. Es una ventana muy corta de oportunidad, y nadie quiere desperdiciarla. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes en términos de colaboración internacional. La astronomía es uno de los campos científicos más colaborativos que existen. Los astrónomos de diferentes países comparten datos libremente. Cuando se descubre algo importante, todos contribuyen. No hay competencia real en el sentido de que alguien esté tratando de ocultar información. Es todo lo contrario. Mientras más observaciones se puedan hacer desde diferentes lugares, mejor. Porque cada telescopio tiene sus fortalezas. Algunos son mejores para ver colores específicos de luz. Otros son mejores para ver objetos tenues. Algunos están en lugares donde el clima es más predecible. Y juntos, pueden construir una imagen mucho más completa. Con este visitante, hubo telescopios en América, Europa, Asia, todos trabajando juntos. Compartiendo datos en tiempo real, discutiendo interpretaciones, verificando los cálculos de los demás. Es un esfuerzo verdaderamente global. Y es hermoso en cierto sentido. En un mundo donde a menudo estamos divididos por fronteras y políticas, la astronomía nos recuerda que todos estamos mirando el mismo cielo. Todos compartimos la misma curiosidad sobre qué hay ahí afuera. Ahora, hablemos un poco más sobre lo que realmente significa esa cola extraña apuntando hacia el Sol. Para entenderlo, necesitamos entender cómo funcionan las colas normales de los cometas. Un cometa es básicamente una bola sucia de nieve. Está hecho de hielo mezclado con polvo y rocas. Cuando está lejos del Sol, en las frías regiones exteriores del sistema, está completamente congelado. Es solo una roca oscura flotando en el espacio. Pero cuando se acerca al Sol, el calor comienza a evaporar el hielo. El hielo se convierte directamente en gas sin pasar por la fase líquida. Ese gas sale de la superficie del cometa, llevando consigo partículas de polvo. Y ahí es donde entra el viento solar.
El Sol no solo emite luz, también emite un flujo constante de partículas. Son principalmente protones y electrones, partículas cargadas que salen del Sol a velocidades enormes. Este flujo se llama el viento solar, y barre todo el sistema solar. Cuando el viento solar golpea el gas y el polvo que sale del cometa, lo empuja. Y como el viento viene del Sol, empuja todo lejos del Sol. Por eso las colas de los cometas siempre apuntan lejos del Sol, sin importar en qué dirección se esté moviendo el cometa. Es el viento solar empujando el material. Entonces, cuando vemos un cometa con una cola apuntando hacia el Sol, algo muy raro está pasando. O bien hay alguna fuerza empujando el material hacia el Sol, algo más fuerte que el viento solar empujando hacia afuera. O bien lo que estamos viendo no es realmente una cola en el sentido tradicional, sino algo más. Tal vez material siendo expulsado en una dirección específica por la forma en que el objeto está girando. O tal vez algún tipo de estructura en el objeto que crea una ilusión óptica. Los científicos han estado modelando diferentes escenarios en sus computadoras. Han probado todo tipo de configuraciones. Y hasta ahora, ninguna explicación simple funciona perfectamente. Cada modelo requiere hacer suposiciones que parecen poco probables. No imposibles, solo poco probables. Y cuando la explicación más simple requiere cosas poco probables, eso es una señal de que tal vez no entendemos algo fundamental sobre lo que está pasando. Eso no significa automáticamente que sea artificial. Significa que hay física que todavía no entendemos bien. Tal vez hay procesos que pueden ocurrir en estas condiciones extremas que no hemos considerado. Tal vez la combinación de baja gravedad, rotación rápida y composición química inusual crea efectos que nunca hemos visto antes. El universo es muy bueno para sorprendernos. Y luego está esa química extraña, el níquel sin hierro. He estado pensando mucho en esto porque realmente es uno de los aspectos más desconcertantes de TRES y Atlas. En toda la naturaleza que conocemos, el níquel y el hierro van juntos. Están juntos en el núcleo de la Tierra. Están juntos en los meteoritos. Están juntos en el Sol. Están juntos en todo el sistema solar. La razón es simple, se forman juntos. Cuando las estrellas crean elementos pesados en sus núcleos, el hierro y el níquel se producen en cantidades específicas. Y cuando esos materiales se incorporan en planetas y asteroides, mantienen esa proporción. Entonces, ¿cómo podrías tener níquel sin hierro? En la Tierra, hay algunos procesos geológicos que pueden concentrar ciertos metales. Por ejemplo, cuando el agua caliente fluye a través de rocas, puede disolver algunos metales y depositarlos en otro lugar. Pero incluso esos procesos no separan completamente el níquel del hierro. Y en un cometa, que básicamente es hielo y polvo, no esperarías tener procesos geológicos complejos. Una posibilidad es que este visitante no sea un cometa normal, sino un fragmento de algo más grande. Tal vez proviene de un planeta que fue destruido. Los planetas tienen capas. Tienen un núcleo metálico en el centro, un manto rocoso en el medio, y a veces una corteza delgada en la superficie. Si un planeta fuera destruido, digamos por un choque masivo con otro planeta, los fragmentos tendrían composiciones diferentes dependiendo de qué parte del planeta provengan. Un fragmento del manto podría tener una química muy diferente a un fragmento del núcleo. Pero incluso eso no explica completamente el níquel sin hierro. Necesitarías condiciones muy específicas. Tal vez un tipo de planeta que no existe en nuestro sistema solar, formado en condiciones diferentes. Es posible. La diversidad de sistemas en la galaxia podría ser mucho mayor de lo que imaginamos. Después de todo, solo hemos estudiado en detalle un sistema, el nuestro. Y solo en las últimas décadas hemos comenzado a descubrir planetas alrededor de otras estrellas. Cada descubrimiento ha expandido nuestra comprensión de lo que es posible. Hemos encontrado planetas gigantes orbitando muy cerca de sus estrellas, donde deberían estar demasiado calientes para formar planetas gigantes. Hemos encontrado planetas del tamaño de la Tierra pero mucho más densos,
hechos casi completamente de hierro. Hemos encontrado planetas cubiertos completamente de océanos profundos. Cada uno de estos descubrimientos fue una sorpresa. Cada uno nos mostró que nuestras ideas sobre cómo se forman los planetas eran demasiado limitadas. Entonces, tal vez hay tipos de objetos en otros sistemas que simplemente no tenemos en el nuestro. Y este tercer visitante podría ser uno de ellos. Pero también tenemos que ser honestos sobre la otra posibilidad. La posibilidad de que sea algo artificial. No porque sea la explicación más probable, sino porque es una posibilidad que vale la pena considerar seriamente. Si una civilización con tecnología decidiera explorar otros sistemas, ¿cómo lo haría? Enviar naves tripuladas sería extraordinariamente difícil. Las distancias son tan vastas que incluso viajando a una fracción significativa de la velocidad de la luz, tomaría décadas o siglos llegar a la estrella más cercana. Y eso requeriría cantidades de energía que apenas podemos imaginar. Pero enviar sondas pequeñas y no tripuladas podría ser más factible. Especialmente si usas la luz de las estrellas para propulsión, como una vela. Una vela extremadamente delgada y liviana podría ser acelerada a velocidades muy altas por la presión de la luz. Y una vez en movimiento, continuaría a través del espacio sin necesitar más energía. Podría viajar durante miles o millones de años, cruzando las distancias entre las estrellas, y eventualmente llegar a otros sistemas. Si tú fueras una civilización avanzada y quisieras explorar la galaxia, podrías enviar millones de estas sondas en todas direcciones. La mayoría nunca encontrarían nada interesante, pero algunas pasarían cerca de estrellas con planetas. Algunas podrían incluso pasar cerca de planetas con vida. Y si estuvieran diseñadas para durar mucho tiempo, podrían seguir funcionando durante toda su travesía. Desde nuestra perspectiva, si detectáramos una de estas ondas pasando por nuestro sistema, ¿qué veríamos? Veríamos un objeto pequeño, moviéndose rápido, en una trayectoria que no está atada al Sol. Veríamos aceleraciones que no encajan perfectamente con lo esperado de un objeto natural. Tal vez veríamos una composición química inusual si la sonda está hecha de materiales manufacturados. Básicamente, veríamos muchas de las cosas que estamos viendo con este tercer visitante y con el primero. Pero eso no es prueba. Es solo consistente. Muchas cosas pueden ser consistentes con múltiples explicaciones. Lo que necesitamos es algo que solo pueda explicarse con tecnología. Una señal de radio sería perfecta. Una forma geométrica obvia sería convincente. Cambios de dirección deliberados serían muy sugerentes. Pero hasta ahora, no tenemos nada de eso. Lo que sí tenemos son anomalías. Cosas que no encajan perfectamente con lo que esperamos de objetos naturales. Y esas anomalías mantienen la puerta abierta a diferentes interpretaciones. Algunos científicos prefieren enfocarse en encontrar explicaciones naturales para las anomalías. Otros piensan que deberíamos considerar seriamente todas las posibilidades, incluyendo la artificial. Y ambos enfoques son válidos y necesarios. La ciencia avanza mejor cuando hay debates saludables. Cuando diferentes científicos tienen diferentes perspectivas y las defienden con evidencia y argumentos. Lo que no ayuda es el dogmatismo en cualquier dirección. No ayuda a decir que definitivamente es tecnología sin evidencia suficiente. Pero tampoco ayuda a descartar la posibilidad sin considerarla. La mejor aproximación es mantener la mente abierta, pero exigir estándares altos de evidencia. Y mientras ese debate continúa en la comunidad científica, el objeto en sí continúa su viaje. En este momento, mientras hablamos, se está alejando del Sol. Cada día está un poco más lejos, un poco más tenue. Los telescopios todavía lo están siguiendo, recopilando cada fragmento de información que pueden antes de que sea demasiado tarde. Y esa información se está analizando, modelando, debatiendo. Tomará meses, tal vez años, antes de que tengamos una imagen completa. Pero ya ha logrado algo importante. Ha capturado nuestra atención.
Ha renovado el interés público en la astronomía y la exploración espacial. Ha generado conversaciones sobre nuestro lugar en el universo. Y ha recordado que vivimos en una época extraordinaria, una época en que podemos detectar y estudiar visitantes de otros sistemas. Eso en sí mismo es notable. Piensa en lo que esto habría significado para las generaciones pasadas. Durante miles de años, los humanos miraron las estrellas y se preguntaron. Filósofos y poetas especularon sobre la posibilidad de otros mundos. Pero era solo especulación. No había forma de saber. Las estrellas eran puntos de luz inalcanzables. El espacio entre ellas era un misterio absoluto. Incluso hace 100 años, aunque ya sabíamos que las estrellas eran soles distantes, no teníamos forma de detectar planetas alrededor de ellas. No teníamos forma de ver objetos pasando entre los sistemas. La tecnología simplemente no existía. Pero ahora, en nuestra generación, hemos desarrollado esa capacidad. Podemos ver planetas a años luz de distancia. Podemos detectar visitantes pasando por nuestro vecindario cósmico. Podemos analizar su composición desde millones de kilómetros. Es extraordinario. Y esto es solo el comienzo. Los telescopios que están en construcción ahora serán aún más poderosos. Podrán ver objetos aún más tenues, más distantes. Podrán analizar con más detalle. Y con cada mejora en tecnología, nuestra ventana al universo se abre un poco más. Dentro de 1 década, 2 décadas, ¿qué habremos descubierto? Es emocionante pensar en las posibilidades. Tal vez habremos detectado docenas de visitantes y habremos comenzado a entender los patrones. Tal vez habremos enviado una misión para estudiar uno de cerca. Tal vez habremos encontrado algo que no deja dudas sobre su origen. O tal vez todo habrá resultado ser natural, pero habremos aprendido cosas sorprendentes sobre la física y la química que no conocíamos. De cualquier manera, habremos avanzado. Y eso es lo que importa. Este tercer visitante también nos ha enseñado algo sobre la importancia de estar preparados. Cuando pasó el primer visitante, lo detectamos tarde. Para cuando los científicos se dieron cuenta de lo especial que era, ya estaba alejándose. No pudieron hacer todas las observaciones que habrían querido. Fue una oportunidad perdida en muchos sentidos. Con el segundo visitante, estaban más preparados. Pero con este tercero, la preparación alcanzó otro nivel. Protocolos estaban en lugar. Redes de colaboración estaban establecidas. Y cuando llegó, la comunidad científica respondió rápidamente y eficientemente. Eso es importante porque estos visitantes son raros. No podemos darnos el lujo de desperdiciar oportunidades. Cada uno que pasa es una ventana única a otros sistemas. Y mientras mejor preparados estemos, más aprenderemos. Ya hay planes para mejorar aún más la preparación. Sistemas de alerta más rápidos. Telescopios en espera listos para girar inmediatamente hacia nuevos objetivos. Protocolos para coordinar observaciones globales en cuestión de horas. Todo diseñado para maximizar lo que podemos aprender de estos breves encuentros. Y luego está la pregunta de qué hacer a largo plazo. ¿Deberíamos intentar enviar una misión para estudiar uno de estos visitantes de cerca? Es técnicamente posible, pero extremadamente desafiante. Necesitarías detectar el visitante temprano, cuando todavía está lejos. Necesitarías calcular su trayectoria con precisión. Y luego necesitarías lanzar una nave que pueda alcanzarlo. Esa nave tendría que acelerar a velocidades muy altas, tal vez usando la gravedad de los planetas para ganar velocidad en una serie de maniobras complejas. Pero si pudieras lograrlo, ¿qué podrías aprender? Todo. Podrías ver la superficie con cámaras de alta resolución. Podrías medir la composición directamente con instrumentos a bordo. Podrías determinar la masa y la densidad con precisión. Podrías buscar señales de actividad interna. Podrías incluso,
En un escenario ideal, recoger muestras y traerlas de regreso a la Tierra para análisis detallado en laboratorios. Sería transformador para nuestra comprensión. Varias agencias espaciales han estado explorando conceptos para este tipo de misión. La idea más prometedora es tener una nave en espera, parcialmente ensamblada, lista para ser completada y lanzada rápidamente cuando se detecte un objetivo apropiado. Sería caro, pero no imposiblemente caro. Y el retorno científico podría ser inmenso. Estamos hablando de la primera muestra directa de material de otro sistema solar. Sería comparable en importancia a las muestras lunares que trajimos en los años 60 y 70, o a las muestras de asteroides que hemos recogido más recientemente. Pero en este caso, sería material que se formó alrededor de otra estrella. Eso es extraordinario. Mientras esas misiones futuras se planean, el trabajo continúa con este tercer visitante. Los datos siguen llegando. Cada observación se añade a la base de datos. Y lentamente, una imagen más completa emerge. No todas las preguntas serán respondidas. Probablemente nunca sabremos con absoluta certeza de dónde vino exactamente. No sabremos cuánto tiempo ha estado viajando con precisión. Pero aprenderemos mucho. Y ese conocimiento informará cómo interpretamos el próximo visitante, y el siguiente. Hay algo hermoso en el proceso científico cuando funciona bien. Es iterativo. Cada descubrimiento construye sobre los anteriores. Cada pregunta respondida genera nuevas preguntas. Y con el tiempo, nuestra comprensión se profundiza. No de manera dramática y repentina, sino gradual y acumulativamente. Es como construir un rompecabezas gigante. Al principio, tienes solo unas pocas piezas y no puedes ver la imagen completa. Pero cada pieza que añades hace que las otras tengan más sentido. Y eventualmente, la imagen emerge. Con estos visitantes de otros sistemas, estamos en las primeras etapas de construir ese rompecabezas. Tenemos 3 piezas hasta ahora. Es suficiente para ver que hay algo interesante ahí, pero no suficiente para ver la imagen completa. Necesitamos más piezas. Y las conseguiremos. Con cada año que pasa, con cada mejora en telescopios, con cada nuevo protocolo de observación, estamos mejor equipados para encontrar y estudiar estos objetos. Y tal vez, solo tal vez, una de esas piezas futuras será la que lo cambie todo. La pieza que no encaja en ningún rompecabezas natural. La pieza que claramente, inequívocamente, muestra que no estamos solos. Sería el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Pero incluso si eso nunca sucede, incluso si todos los visitantes resultan ser naturales, el valor de buscar es incalculable. Porque en el proceso de buscar, aprendemos. Desarrollamos nuevas tecnologías. Formamos nuevas colaboraciones. Inspiramos a nuevas generaciones de científicos. Y expandimos los límites de lo que los humanos pueden entender sobre el cosmos. Este tercer visitante, con su cola misteriosa y su química extraña, con su aceleración inexplicable y su origen desconocido, representa todo eso. Representa la curiosidad humana. Representa nuestra capacidad de hacer preguntas difíciles y buscar respuestas. Representa la colaboración internacional en su mejor forma. Y representa la esperanza de que tal vez, algún día, encontraremos evidencia de que no estamos solos en este vasto universo. Por ahora, continuamos observando. Continuamos analizando. Continuamos debatiendo. Y continuamos esperando el próximo visitante, sea lo que sea, venga de donde venga. Porque cada uno es una oportunidad. Una oportunidad para aprender algo nuevo sobre el universo. Una oportunidad para desafiar nuestras suposiciones. Una oportunidad para expandir nuestro conocimiento. Y en última instancia, una oportunidad para entender mejor quiénes somos y cuál es nuestro lugar en este cosmos inmenso, antiguo y misterioso que llamamos hogar.